Bien, entonces continuando, ya decíamos que la, lo que conocemos como Revolución Cubana tiene como causas la dictadura de Fulgencio Batista, quien le había dado un golpe de Estado al presidente Carlos Prioso Carras, que también tenía una tendencia de acercamiento económico con los Estados Unidos, pero aquí ya el gobierno de Batista va a complementar más este acercamiento, pero también con el tema de la corrupción, ¿no? A nivel de, bueno, no, de actividades, pues, vinculadas al juego, ¿no? Al tráfico de personas, bueno, etcétera, todo ello, ¿no? Y esto combinado con la situación precaria de la economía y la sociedad cubana. Bueno, veamos el proceso entonces. ¿Ya? Esto comienza cuando Fidel Castro inicia el asalto al cuartel Moncada. ¿Ya? Recordemos que aquí el líder inicia digamos, este proceso, ¿no? El asalto a un cuartel militar, pero fracasa. ¿Ya? Es capturado y es tomado preso, ¿ya? Y luego va a ser deportado fuera del país. ¿Ya? Bueno, él sale con su hermano, ¿no? Raúl Castro, y viaja a México. ¿Ya? Y allí en México toma contacto con otros rebeldes, y entre ellos el famoso médico argentino Ernesto Guevara Lynch, más conocido como el Che Guevara. Bueno, allí rentan un yate, ya un yate, y luego regresan a Cuba, ¿no? Ya, en este yate, y bueno, finalmente el yate va a ser hundido por la Fuerza Aérea del gobierno cubano, y bueno, Fidel Castro con sus partidarios, ¿no? Sus seguidores, se va a internar, se va a retornar o va a ingresar a la llamada Sierra Maestra, ¿no? ¿Qué cosa es la Sierra Maestra? Bueno, es algo así como una zona de montañas, ¿no? De campo, ¿no? Con mucha vegetación, que hacía muy difícil ubicar a dicha organización, ¿no? Así que desde la Sierra Maestra Castro va a dirigir su proceso, ¿ya? Y va a contar con la simpatía de un sector de la prensa norteamericana. Recordemos que la revista Times, ¿no? La revista Times entrevista, ¿no? A Castro, ¿ya? Mientras Batista, ¿no? Bueno, no podía dar con él, ¿no? No podía dar con su paradero, ¿ya? Y hubo algún tipo de simpatía, ¿no? Como decíamos, con este personaje, ¿ya? Entonces, eso explica, ¿no? Esta imagen todavía no tan negativa que tenía dicho movimiento, ¿ya? Para el caso, ¿no? Aquí lo vemos, una revista muy leída, ¿no? En estos años. Y bueno, ahí le decían a su grupo, y él por la barba, ¿no? Los barbudos, ¿no? Le daban ese nombre. Bueno, entonces, eh, la situación económica en Cuba va empeorando poco a poco, ¿ya? Esto sumado a la acción de las huelgas que se daba en las ciudades, sobre todo en La Habana, va a permitir que Castro gane sus campañas militares, ¿no? Entonces, uno, será el triunfo en la Sierra Maestra; dos, en la campaña llamada Villa del Oriente; y tres, con la toma, bueno, de la región de Santa Clara. Ante ello, Fidel Castro toma La Habana, ¿ya? El 1 de enero de 1959, y Batista huye a Estados Unidos, ¿no? Se refugia en Miami. Bueno, con esta victoria, entonces, Castro establece un gobierno de tendencia socialista, ¿ya? Se va a llamar oficialmente Gobierno Socialista de Cuba, que es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Sin embargo, como va a poner en marcha su plan económico, que es un plan económico nacionalista, ¿en qué consiste? Bueno, expropiación, ¿ya? Va a expropiar las empresas norteamericanas, ¿sí? Entonces, ante ello, ¿ya? Se convierte en un país enemigo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, por esta situación, y viendo Castro que se encontraba prácticamente solo, ¿no? Ante una suerte
la amenaza, ¿no? Entonces los Estados Unidos van a contribuir, ¿no? Van a permitir el desembarco en Bahía Cochinos, ¿ya? Es, digamos, la bahía en la playa Girón, ¿ya? Los llamados anticastristas que estaban refugiados en Estados Unidos, en Miami, que Miami está cerca, ¿no? A Cuba. Entonces, van a iniciar el desembarco, ya para derribar el régimen. Pero como la población tenía mucha expectativa con el nuevo gobierno, decidió apoyar a su país, ¿no? Así que la invasión fue derrotada, ¿ya? A pesar del respaldo poderoso de los Estados Unidos, la invasión fue descartada, ¿no? Es decir, fue derrotada. ¿Ya? Pero aún existía la amenaza de invasión, ¿no? Estamos hablando pues de Estados Unidos, ¿no? La mayor potencia mundial. Entonces, viendo esta situación y no viendo que no haya más remedio, los cubanos se van a orientar hacia el bloque soviético. ¿Ya? Eso explica, ¿no? Luego más tarde, ¿no? Al año siguiente, la llamada crisis de los misiles. ¿Ya? Castro, viendo su debilidad militar en un contexto adverso, porque recordemos que Cuba fue expulsada de la OEA, ¿ya? Entonces, ante un contexto adverso, ¿no? Y encontrándose prácticamente sola ante un embargo económico, entonces se va a orientar hacia, ¿no? Ante la amenaza de un embargo económico, se va a orientar hacia la Unión Soviética. Y esta orientación hacia la Unión Soviética explica el llamado, ¿no? El origen de la llamada crisis de los misiles de Cuba. Bueno, aquí vemos las medidas de la fase nacionalista, ¿no? La expropiación de empresas norteamericanas, ¿ya? Así que las medidas de Estados Unidos fueron muy directas, ¿no? Prácticamente la presión en la OEA determinó que Cuba fuera expulsada, ¿no? Es por eso que hubo mucho rechazo, ¿no? A favor y en contra, porque obviamente pues nadie puede presionar a un país a expulsar a otro, ¿no? Es una intromisión clara de países imperiales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Cuba fue expulsada de la OEA, ¿ya? Se produjo el desembarco en Bahía Cochinos con tropas anticastristas que hemos comentado ya, ¿ya? Y se fundó la Alianza para el Progreso, ¿no? Financiando reformas en América Latina para evitar, obviamente, la difusión del movimiento cubano, ¿no? Recordemos que así como la revolución entonces tuvo impacto a nivel mundial, también lo tuvo la revolución cubana en Sudamérica, ¿no? O América Latina, ¿ya? Porque generó también ideas, ¿no? Entre los grupos de izquierda latinoamericanos para hacer procesos similares en sus respectivos países. Bueno, entonces hasta esta, digamos, situación, ¿no? Nacionalista cubana, ¿ya? Con un gobierno socialista, obviamente que Estados Unidos decretó un bloqueo comercial, ¿no? Es decir, para evitar y tratar de ahogar económicamente a la isla. Ante esta coyuntura, decíamos entonces, los cubanos se orientan hacia la Unión Soviética, ¿no? Y dando inicio a la llamada fase socialista, ¿no? Entonces fue una alianza comercial y política con la Unión Soviética. Bueno, en ese contexto, ya, debido a recuerden que la Guerra Fría pues es una guerra no directa, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero era una guerra en donde se buscaba extender cada país sus esferas de influencia. ¿Para qué? Para ser utilizados estos países de manera geopolítica, ¿no? O geoestratégica. Y como en ese contexto se estaba desarrollando las armas nucleares, entonces se buscaba también tener bases militares para poder, ¿no? Lanzar un ataque nuclear preventivo, en fin, o ofensivo, lo que sea, contra el país enemigo. Bueno, en el caso de Europa, Estados Unidos había instalado bases nucleares, o sea, con misiles nucleares en Italia y en Turquía, ¿ya? Y ante ese hecho, los soviéticos van a responder instalando misiles nucleares en la isla de Cuba, ¿no? Como pueden ver allí en ese mapita, ¿no? ¿Ya? El radio de acción de los misiles cubanos podían llegar hasta Washington, ¿no? Como se ve acá. Entonces, era una amenaza a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Como vemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí ven, estos son los misiles, ¿no? ¿Ya? Y acá vemos el radio de acción, ¿no? Podían llegar rápidamente hasta la capital de Washington, ¿no? Obviamente que eso era una amenaza directa contra los Estados Unidos y decretó una cuarentena militar sobre Cuba.
¿ya? Esto se conoce como la crisis de los misiles de 1962. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Kennedy, ¿no? John F. Kennedy, ¿ya? El famoso Kennedy, van a protestar contra ello. ¿Ya? Van a decretar, ¿no? Van a declarar que Cuba, ¿no? Está ingresando a una peligrosa situación, ¿no? Geopolítica, y que, bueno, Estados Unidos debía impedirlo a toda costa, ¿no? Incluso al coste de una guerra nuclear, ¿ya? Bueno, entonces, lo cierto es que se produce un embargo, ¿no? Un embargo sobre la isla, ¿ya? Esto lo decreta el presidente Kennedy, ¿no? Ahí lo vemos. ¿Ya? Bueno, ocupa toda la imagen, pero es de Kennedy, ¿no? Que fue luego asesinado, hemos dicho. ¿Ya? Esta es la caricatura, pero bueno, esta es la foto, ¿no? Aquí lo ponemos. Bueno, y decretó el bloqueo y la cuarentena sobre Cuba. ¿Ya? Por supuesto que la flota soviética, el gobierno soviético dirigido por Nikita Khrushchev, recuerden que Nikita Khrushchev era el magnate, ¿no? El magnate, bueno, o el presidente, ¿no? De la Unión Soviética, ya amenazó, ¿no? De que el embargo contra Cuba y la cuarentena era una amenaza directa de guerra. Es por eso que se señala que el mundo estuvo al borde de una nueva guerra mundial, pero en este caso sería una guerra nuclear, ¿no? De Nikita Khrushchev, ¿ya? Entonces él amenazó, ¿no? De que la guerra era inevitable y que la flota iba directamente hacia Cuba y en efecto, ¿no? Como pueden ver, ahí está la flota soviética, este es el círculo de embargo, ¿no? De cuarentena contra la isla, ahí está la flota norteamericana, para impedir el avance de la flota soviética. ¿Ya? Sabemos ahora, ustedes lo pueden googlear porque es fácil ahora todo esto, ¿no? De que la flota de submarinos nucleares soviéticos amenazó con torpedear, o sea, iba a lanzar un ataque nuclear contra la flota norteamericana, lo cual posiblemente hubiera iniciado la guerra nuclear entre ambas superpotencias, con una gran contaminación, bueno, mundial. ¿Ya? Sin embargo, los oficiales a cargo se opusieron a lanzar las bombas, porque esto obviamente pues iba a generar una guerra, ¿no? Entonces, era inevitable. ¿Ya? Y luego ya hubo un acuerdo directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Ya? Uno, retirar los misiles de Cuba, y dos, retirar los misiles de Italia y de Turquía. Todo esto se hizo a cargo de los dos grandes líderes de las superpotencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, sin contar con la opinión de Fidel Castro. Por eso que este hecho que demuestra que el mundo en realidad estaba dividido en dos, ¿no? Solamente entre soviéticos y norteamericanos, y que los demás países simplemente tenían que, bueno, seguir, ¿no? Estos lineamientos, ¿no? Que no había otra alternativa. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces? ¿Ya? Luego de este proceso, ¿no? Los cubanos van a iniciar un apoyo a movimientos insurgentes en América Latina, en Asia y África. Incluso van a llevar tropas y soldados a países africanos, ¿no? Como Angola, por ejemplo, que atravesaba una guerra civil. También van a surgir movimientos insurgentes en América Latina, ¿ya? Allí destaca el famoso Che Guevara, ¿no? Que fue a Bolivia, y bueno, allí falleció, fue asesinado, ¿no? Y también se va a crear en Cuba un partido único, ¿no? Con la suspensión de las elecciones presidenciales. Todo esto debido a que, bueno, Cuba era un país, bueno, socialista, ¿no? Pues obviamente era una dictadura, ¿no? El país de Cuba. Bien, entonces esto respecto a Cuba. Y ahora veamos la llamada coexistencia pacífica. Bueno, ¿a qué se llama coexistencia pacífica? Bueno, al acuerdo, ¿ya? Que va a llevar, a la cual van a llegar tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Bueno, ¿en qué sentido? ¿No?
Esto ocurrió ya debido a la llamada política de desestalinización que se produce en la Unión Soviética. Recordemos que aún en vida de Stalin, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran muy tensas y muy duras. Pero luego de la muerte de Stalin y un cambio de régimen, ¿no?, dirigida por Nikita Khrushchev, se produce una apertura hacia el sector occidental, ¿ya? Así que el concepto encaja muy bien, ¿no? Es un periodo en el cual las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, buscan llegar a un entendimiento para evitar una guerra nuclear, ¿no? Así que crean de facto, ¿no?, un reparto del mundo, ¿ya? Pero claro, este reparto del mundo no estuvo exento, ¿no?, o no pudo evitar ni enfrentamientos militares indirectos y diplomáticos entre ambos sectores o ambos bandos, ¿ya? Entonces, esta coexistencia explica el por qué se llega a un acuerdo. Desde la lógica norteamericana era la apertura de un mercado nuevo, y desde la lógica soviética, bueno, que el capitalismo podía ser también enfrentado en sus propios términos, ¿no? Entonces, esa fue la coincidencia pacífica que llevó al llamado deshielo, ¿no? Es decir, que las relaciones entre ambos países se van morigerando, ¿no? Deshielo, ¿no? Bueno, a pesar de eso, como comentábamos, se van a producir conflictos o crisis. Y bueno, en la propia Alemania, ¿ya? Recuerden que Alemania fue dividida, ¿no?, en dos países, la República Federal de Alemania, tal como se ve allí, y la República Democrática de Alemania, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, el país fue dividido en cuatro sectores, ¿no? El sector soviético, el norteamericano, el francés y el sector británico. Debido a la debilidad de las potencias coloniales que ya se ha comentado, ¿ya?, Estados Unidos tuvo que asumir el control de los territorios de sus antiguos aliados, ¿no?, en este caso Alemania, ¿ya? La capital Berlín también, como se puede ver, fue dividido en cuatro sectores, ¿no?, británico, francés, norteamericano, ¿ya?, y el lado soviético. Bueno, así que también la capital finalmente fue dividida en dos. Berlín Oriental, como capital de la República Democrática Alemana, ese es el nombre que se va a crear ahora de este nuevo país, y Berlín Occidental, que vendría a ser una suerte de enclave dentro del territorio de la República Democrática Alemana. Como el país de la República Federal de Alemania no tenía capital, entonces se va a crear una nueva capital que va a ser la ciudad de Bonn, ¿ya? Entonces, bueno, recordemos que Alemania fue derrotada, ¿no? Hitler se suicida y así asume el gobierno el canciller Konrad Adenauer. Con él, ¿ya?, nace también la República Federal de Alemania, ¿no?, convirtiéndose en el presidente que va a iniciar un desarrollo económico de dicho país. Bueno, pero en medio de ese proceso, ¿ya?, en que se crean la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, ya se produce la primera crisis de Berlín, ¿no? Primero, ya los soviéticos impiden el acceso de los aliados al sector de Berlín Occidental, que estaba dentro del sector soviético, como pueden ver allí, ¿ya? Entonces, como ven en la foto, tanques soviéticos y americanos frente a frente en el cruce fronterizo, ¿no?, de la ciudad, ¿ya? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Hacer que la población de Berlín Occidental se plegase al bando oriental. Para apoyarlo y evitar una sovietización de la capital, ¿no?, alemana, se estableció un puente aéreo para que a través del aire miles de toneladas de alimentos llegasen al sector de Berlín Occidental. Se logró salvar la capital, ¿no?, de Berlín Occidental, pero recordemos que también significó un gran esfuerzo económico y de gasto para Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese fue el primer enfrentamiento entre soviéticos y americanos a través de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, cuando se produce el bloqueo o acceso a Berlín Occidental. Bueno, al final el puente aéreo, ¿no?, que fue una suerte de auxilio aéreo, ayudó a los alemanes del sector occidental. Y en los años 60, ¿no?, en
1961 se construye el famoso muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque es un muro que dividió la capital, para evitar que se produjera un trasvaso de la población del este, ¿no?, que ahora cae en una economía planificada, hacia el sector occidental. Era un muro, ¿no?, muy alto, ¿ya?, con campos de alambradas, con guardias que tenían, bueno, carabinas, ¿no?, con perros guardianes y con campo minado, ¿no? Entonces, por lo que es el símbolo, porque muchas personas intentaron cruzar el muro, como se ve aquí en la imagen bueno, del cuerpo de Peter Fetcher, ¿no? Peter Fetcher. Ahí se ve, bueno, él intentó cruzar el muro de Berlín, pero fue abatido, ¿no? Y esto desprestigió, bueno, claro, ante la prensa occidental, obviamente, ¿no?, a la Unión Soviética. Entonces, eso fue. El otro es la guerra de Vietnam, ¿no?, que ya hemos comentado. ¿Ya? Estados Unidos busca frenar la expansión, ¿no?, del comunismo en el sudeste asiático, y además buscaba mantener su hegemonía, pues, en la región, ¿no? Entonces, luego de la salida francesa, comentábamos, ¿no?, luego de los acuerdos de Ginebra, Estados Unidos entra en la región y va a impedir, ya, el proceso de reunificación que iba a darse en dicho país. ¿Por qué? Porque en sus sondeos y en sus averiguaciones habían detectado que la población sí quería la reunificación, sin importar el tipo de régimen, ¿no? El tipo de régimen era calificado como comunista, pero en realidad era un nacionalismo a lo vietnamita, ¿no? Entonces el país quería unificarse para desarrollar su industria nacional, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esta guerra, conocida como Guerra de Vietnam, hemos dicho, desprestigió a Estados Unidos, porque Estados Unidos intervino de manera irregular en la región, ¿ya? Recordemos que nadie puede intervenir, pues, en un país, así que vendió armas y preparó, ¿no?, con sus asesores y auxiliares, tropas subvietnamitas para derrotar al Vietcong, que fue un grupo insurgente que surgió en Vietnam del Sur, ¿ya? Y también inició un ataque masivo, un bombardeo masivo de Vietnam del Norte, pero sin éxito, debido a que la población finalmente decide apoyar, bueno, a su país, ¿no? Así que Estados Unidos fue derrotado allí, ¿no? Bueno, la guerra entre Vietnam del Norte y Estados Unidos inicia con el incidente del Golfo de Tonkin. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos acusaron a Vietnam del Norte de que su destructor Maddox fue atacado por un ataque norvietnamita, lo cual, según los norvietnamitas, no existió, pero fue el pretexto inventado por ellos para justificar un ataque y un bombardeo masivo sobre Vietnam, lo cual se conoce como Guerra de Vietnam, ¿no? Estados Unidos llevó más de medio millón de hombres para doblegar a los vietnamitas, pero como ya comentábamos, fue derrotado por el conocimiento de su territorio y, bueno, de su experiencia en su propio país. Y además por el rechazo internacional y local a la intervención de Estados Unidos. Los propios norteamericanos rechazaron la guerra de Vietnam porque no había ni una invasión a Estados Unidos y porque no explicaban, ¿no?, a pesar de ello, cómo un país tan poderoso invade un país pequeño, ¿no? No había ninguna explicación, ¿no? No había nada que atacar a Estados Unidos, pero bueno, además, recordemos que estas fotos y videos que están en internet, son videos de internet también, que están publicados estos archivos secretos, ahí se veían, pues, cómo se cometían masacres contra personas, ¿no? Si ustedes ven el video original, ahí se ve cómo en vivo los matan, ¿no? Pues lo que el soldado acá, ¿no?, muestra los dientes porque ve la crudeza que de un disparo en la cabeza en vivo y en directo, ¿no? Una cosa dramática que ocurría a diario, ¿no?, como pueden ver en la calle, delante de la gente, bueno, en ese país, ¿no? Entonces esto desprestigió mucho a Estados Unidos, ¿ya? Los propios norteamericanos no querían pelear en la guerra de Vietnam, como se ve en esa película Forrest Gump, ¿no?, que es muy conocida, ¿no?, una película que yo recomiendo ver, ¿no?, porque habla de una persona que tenía habilidades especiales y que finalmente logra salir adelante, pero se ve el rechazo ahí, algo de la guerra, ¿no? Allá, se llama Forrest Gump, Forrest, ¿no? Forrest Gump, no sé, se llama, ¿no? Y una buena película, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos el rechazo, ¿no?, de los propios soldados, ¿no? Y Rambo también es una película que muestra a un ex soldado norteamericano que está traumado, ¿no? Y destruye un pueblo incluso en su propio país, ¿no? Bueno, y finalmente, ya recordemos que se produce la ofensiva del Tet, que, bueno, hace más conocida la guerra y rechaza ya de manera general la intervención norteamericana en dicho país. Esto también se debe a que recordemos, jóvenes, que en los años 70, no había internet, pero la prensa llegaba rápidamente a la gente. La radio difundía las noticias, entonces no había forma de ocultar estas cosas siniestras que pasaban en dicho país, ¿no? La información pues creaba una conciencia de opinión, ¿no?, una corriente de opinión desfavorable a los Estados Unidos. Bueno, y finalmente el escándalo de Watergate, ¿ya? Bueno, esto involucró al presidente Nixon, ¿no?, que tuvo que renunciar, y bueno, en esa renuncia ordenó el retiro de Estados Unidos de la guerra, ¿ya? Bueno, ¿qué presidentes estuvieron en la guerra de Vietnam? El presidente John F. Kennedy, ¿ya? Él muere asesinado, recuerden, en Dallas, ¿no? Eh, va a ser muerto allí, ¿no? Se dice como una conspiración para matarlo, ¿ya? El presidente Johnson, que asume la guerra, ¿no?, ya directamente, y la escalada militar que se da con los bombardeos de Richard Nixon, ¿no?, cuando se convierte en presidente. Pero luego del escándalo de Watergate, Nixon decide retirar a Estados Unidos de la guerra, ¿no?, y esto se sanciona con la Conferencia de París. Allí los representantes del gobierno norvietnamita y de los Estados Unidos llegan a un acuerdo. Estados Unidos desocuparía completamente el país, lo cual va a ocurrir, y 2 años después ya se produce la reunificación con la derrota de Vietnam del Sur, ¿no? Así que el país se unifica bajo un solo modelo político y económico. Vietnam hoy día es un país socialista que, imitando un poco el modelo chino, practica una economía de mercado. ¿Ya? Muchos de los equipos que produce lo exporta a nivel mundial, ¿no? Es un socio principal de Estados Unidos, a pesar de este conflicto que había alejado a ambos países. ¿Y qué produce? Bueno, tecnología de alta gama, celulares, equipos, laptops, tablets, que muchos países de América Latina y Sudamérica compran y consumen. Bueno, entonces esto respecto a guerra de Vietnam, y bueno, lo que hoy día es Vietnam también, ¿ya? Y ahora veamos el pase final de la Guerra Fría, la fase final, perdón, ¿no?, de la Guerra Fría. Bueno, veamos los antecedentes, ¿no? La Unión Soviética, ¿ya? Es un país desarrollado, ¿ya? Pero recordemos que todo país pues se desarrolla económicamente por sus ventajas en el mercado global, ¿no? Y la gran ventaja que tuvieron desde la época bolchevique fue la venta de petróleo, ¿ya? Así que es un país productor de energía hasta la fecha. Hoy día Rusia no es un país socialista, pero es una potencia mundial, y muchos países de Europa le compran este petróleo porque el invierno en Europa es frío. Así que le compran el gas o le compran el petróleo para calentar sus chimeneas, bueno, su economía, ¿no? Si no, no funciona, ¿ya? Así que en eso se basaba mucho la economía soviética, y bueno, esto le permitió pues grandes ingresos, ¿no?, hasta la actualidad, ¿ya? Y la venta de petróleo se hizo más fuerte durante la crisis de los energéticos que ocurrió del año 73 al 78, cuando Arabia Saudita, bueno, entró en problemas con Estados Unidos. Recuerden que Arabia Saudita es un país también productor de petróleo, miembro de la OPEP, ¿no? Entonces, en esta desaveniencia con el gobierno norteamericano entró en un proceso, bueno, de crisis también, ¿no? Así que dejó de producir, y bueno, esto le benefició a los soviéticos, ¿ya? Bueno, pero también recordemos que ya el modelo soviético había cambiado, ¿ya? Sobre todo su modelo económico, ¿no? Su modelo económico había girado siempre en torno a una economía controlada por el Estado, estatista, ¿no?, que controlaba la banca y la industria, ¿ya? Es decir, la producción de tecnología y el capital financiero, ¿no?
Y ya con el nuevo gobierno de Khrushchev, ¿no? De Leonid Brezhnev, ¿no? De Yuri Andropov, ¿ya? De Mikhail Chernenko y de Mikhail Gorbachev, ¿no? Son los líderes, ¿ya? Se produce pues el endeudamiento de Rusia, que ya no era un país socialista, era, bueno, un país socialista en la política, pero en la economía ingresaba a una economía de mercado. Y bueno, esto se va a producir la crisis por un alto endeudamiento internacional para atender los grandes gastos públicos, ¿no? Entonces, esto comienza a cambiar en la Unión Soviética. Bueno, no se puede practicar pues modelos heterodoxos, ¿no? Esto lo sabemos desde la época de Alan García. Ustedes han visto su modelo estatista y de mercado, es imposible, ¿no? En contextos internacionales. Entonces, bueno, esto también le pasó un poco a los soviéticos, ¿ya? Uno, en el ámbito diplomático, la Unión Soviética comenzó a quedarse aislada, ¿ya? En la comunidad internacional debido pues a la crisis soviética, que no tenía la capacidad diplomática, ¿no? El mundo socialista era muy pequeño en realidad y el mundo capitalista era mucho mayor. Además, la intervención contra gobiernos de tendencias de izquierdos socialistas era algo común, ¿no? Que se producía, promovida por el gobierno norteamericano, promoviendo también la economía de mercado, ¿no? Con la ideología liberal. Bueno, entonces esto en la doctrina Reagan, ¿no? Que se da en los años 80. ¿Ya? Recordemos que en los años 80 Estados Unidos también entra en crisis económica por el fracaso de la guerra de Vietnam, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos había devaluado su moneda, o sea, había impreso más dólares por el tema de financiar pues la guerra, ¿no? ¿Ya? Al final, en el 75, ¿no? Estados Unidos sale de Vietnam y en los 80, bueno, se ve la recesión, ¿no? La moneda norteamericana se devalúa dramáticamente. Bueno, entonces con Ronald Reagan ya se produce una reforma, ¿no? Para reactivar la economía, pero también en el ámbito internacional enfrentar a la Unión Soviética, que ya mostraba vicios, ¿no? O vicios de que se iba a desintegrar, ¿no? Ya esto se había visto de los años 70, ¿no? Ya en los 80 se veía el colapso final. Y la primera señal va a ser la reunificación alemana que inicia en 1989. ¿No? En 1990 se firma el Tratado de Moscú, el 2+4, y esto ya anunciaba el colapso de la Unión Soviética. Bueno, ¿por qué se dice que hay un rebrote de la Guerra Fría? Por la invasión que hizo los soviéticos de Afganistán, ¿no? Recuerden que Afganistán, que hoy está ocupada más bien por Estados Unidos, fue invadida por la Unión Soviética durante el gobierno de Yuri Andropov. ¿Ya? Bueno, Estados Unidos apoya a los afganos, como se ve allí, ¿no? Con sus armamentos, ¿no? Los misiles Stinger, por ejemplo, ¿ya? Para derribar los helicópteros y a la Fuerza Aérea Soviética. Y esto se le conoce como rebrote de la Guerra Fría. ¿Ya? También hay una suerte de amenaza, ¿no? De guerra nuclear, ¿ya? Entre ambos países, ¿no? Bueno, esto ocurre, ¿no? De guerra nuclear, eh, en fin, cuando los soviéticos y los norteamericanos, ¿no? Hicieron sobre todo los soviéticos, ¿ya? En el año 83, un radar soviético detectó de manera equivocada, ¿no? Se le conoce como el incidente de equinoccio de otoño de 1983, ¿no? Y se pensó que era un ataque real de los Estados Unidos, ¿no? Así que los soviéticos casi responden con un ataque nuclear también, ¿no? Esto pasó no hace mucho, en el año 83, o sea, hace unos 40 años, miren, y era el armamento nuclear era enorme, ¿no? Pero bueno, no llegó a más, ¿ya? Porque al final se dieron cuenta que era un error del radar, ¿no? O sea, que las máquinas pueden fallar si se dan cuenta, ¿no? Imagínense, eh, los oficiales que estaban a cargo de los radares vieron un lanzamiento real, o sea, el radar les dijo que era un lanzamiento de armas atómicas hacia su espacio, y los soviéticos iban a responder apretando el botón de respuesta, ¿no? Pero luego volvieron a revisar el radar. Si no lo hubieran revisado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, quizás no hubiéramos nacido nosotros, ¿no? O ustedes, ¿no? No hubieran nacido, ¿no? Porque la guerra nuclear iba a enfrentar a sus 6.000 ojivas nucleares que cada país tiene, lo suficiente para freír el mundo 2 veces, ¿no? O contaminarlo por 2 veces consecutivas.
Pero bueno, gracias al profesionalismo también de los soviéticos, que no lanzaron el ataque porque, o sea, ellos pensaron en su radar, vieron en su radar un ataque real, y cuando golpean, o sea, vuelven a verificar la información, se dan cuenta que el radar estaba fallado, había detectado como esas películas de Terminator, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman estas máquinas esas, Skynet, ¿no? O sea, que solitas, estas armas inteligentes solitas atacan. Bueno, algo así, pero al final comprueban que era un error y no hicieron una respuesta, sino hubiera ocasionado pues una guerra terrible, ¿no? Entonces, por eso se llama el rebrote de la Guerra Fría. Bueno, en ese contexto, Gorbachev hace sus reformas económicas, ¿ya? No tiene más remedio que hacerla, debido a que la economía soviética, ¿no? Que no generaba más impuestos, debía ser privatizada, así que hace la perestroika, una economía liberal de privatización de empresas públicas. Ya con esta medida, la Unión Soviética ingresa a una etapa capitalista, ¿no? O sea, Gorbachev, ¿no? Finalmente fue el destructor de la Unión Soviética, ¿no? Y el Glasnost, ¿no? Una suerte de libertad de prensa, crítica y respeto a los derechos humanos, sobre todo para atacar a los partidos, bueno, bolcheviques soviéticos. Finalmente, ¿no? Se produce luego el 89 el colapso de, bueno, la reunificación alemana, ¿ya? ¿No? Acá la vemos, ¿ya? Entonces tenemos las causas también, ¿no? ¿Ya? El desarrollo industrial, ¿no? Y el acercamiento que hizo la República Federal de Alemania. Bueno, la ventaja de su desarrollo económico ya tentó también a la población de la República Oriental Alemana, que pasaba una crisis. ¿Por qué pasaba una crisis? Porque, bueno, era un país que dependía mucho de la Unión Soviética, ¿no? ¿Y cómo se ve esta dependencia? Cuando también en Alemania se hacen estas reformas, ¿no? Que llegan en la Unión Soviética, ¿no? De la Unión Soviética. ¿Ya? Y esto afectó el sistema de vida, bueno, en la región, ¿no? Bueno, entonces la República Democrática de Alemania queda en una etapa de estancamiento, ¿ya? Entonces, finalmente, la población, ¿no? Civil, cansada de, uno, de las limitaciones económicas y dos, de las políticas represivas, van a iniciar el derribe del famoso muro, tal como lo vemos acá, ¿no? Pueden ver el murito, a mí está pintado, ¿no? Con grafitis. Y bueno, a punta de martillos o de combas derriban el muro de Berlín. En el año 90 se firma el Tratado de Moscú 2+4. ¿Por qué 2+4? Porque comprende a las dos Alemanias, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, más la firma de los 4 países garantes, o sea, que garantizan el reconocimiento de la unificación, ¿no? Que son pues los países vencedores de la Guerra Mundial, ¿no? Que son Rusia, Inglaterra, Francia, ¿no? Y Estados Unidos, ¿ya? Así que la República Democrática Alemana, que tiene una economía menos desarrollada, va a ser absorbida por la República Federal de Alemania, quien va a imponer sus tipos de economía, ¿no? Entonces, así se va a producir. Obviamente es una economía capitalista y va a mercantilizar todo, ¿no? Y Helmut Kohl, ¿no? Va a ser elegido canciller de la República Reunificada en el año 90, ¿ya? Y Alemania va a ganar el campeonato mundial justamente en ese año, venciendo a Argentina, ¿no? Dirigida por el famoso jugador Maradona, que ya ha muerto también hace muchos años. Bueno, entonces esto respecto a la reunificación de Alemania, ¿ya? Y ahora veamos la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? El colapso económico por el fuerte endeudamiento externo que ya hemos comentado, ¿ya? Lo segundo, movimientos nacionalistas. Si vemos el mapa, estos países son aliados de la Unión Soviética, ¿no? Son los países satélites, ¿ya? Pero en realidad, ¿no? La Unión Soviética, recuerden, era un país federal, ¿ya? El nombre lo dice, ¿no? Unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, Rusia estaba integrada más o menos por unos 13 países. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, ¿no? Georgia, Uzbekistán, Kazajistán, Armenia, ¿no? Turkmenistán, bueno, etcétera, ¿no? 13, y bueno, y Rusia, ¿no? Entonces eran como 13 países.
¿ya? Bueno, entonces, estos países cuando ven que la Unión Soviética gira una economía de mercado, ¿ya?, que podía absorber bajo el capital a estos países, deciden apartarse, ¿ya? Y se apartan de la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Entonces, el nacionalismo también es una causa de la desintegración. Cuando los países ven las reformas de Gorbachev y el gobierno soviético entiende que muchos países buscan la autonomía, les propone una reunión para hacer un mejor tratado de reunificación. Pero mientras está produciendo esto, se produce el golpe de Estado, ¿ya? Así que Gorbachev va a ser depuesto del gobierno, ¿sí? Y el Partido Comunista le da un golpe de Estado, ¿no?, para sacarlo del gobierno, ¿ya? Sin embargo, el Parlamento ruso, dirigido por Boris Yeltsin, resiste el golpe de Estado. Finalmente, se produce el colapso soviético, ¿ya? Aquí está, ¿no?, con la separación de Lituania, Letonia y Estonia, que se separan de la Unión Soviética, ¿ya? Así que esto se produce en 1991. El acuerdo de Alma-Ata sanciona la desintegración definitiva de la Unión Soviética. Así que los países que la integran se separan, ¿ya? Recordemos que la desintegración de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande de la historia universal. Un país se dividió en 13 países, nunca había ocurrido. Yugoslavia se dividió, pero en 5 o 6 países, pero aquí los soviéticos se dividieron en 13 países. Sin embargo, ¿ya?, se va a crear la Comunidad de Estados Independientes, ¿no?, dirigida por el gobierno federal de Rusia a cargo de Boris Yeltsin. ¿Para qué? Bueno, para mantener la unidad económica diplomática de la ex Unión Soviética, ¿ya? Y esto debido, bueno, a que estos países, después de todo, estaban cercanos y eran socios comerciales, siempre lo habían sido, pero ahora, bueno, había que buscar la unidad para evitar que se vayan pues con los otros países de Europa, ¿no? O tener relaciones comerciales con otros países que están fuera del sector. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces de la Unión Soviética? Uno, el final de la Guerra Fría. La llamada Guerra Fría termina aquí. Así que no hay ni un renacimiento de Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue una guerra ideológica entre comunismo y capitalismo. Y Rusia ya no es un país comunista, entonces no hay Guerra Fría hoy día, ¿no? Entonces es el final de la llamada Guerra Fría, ¿ya? La historia tiene que buscar otro concepto hoy día, ¿no?, para esta nueva guerra o conflicto o tensión entre los países. Bueno, entonces finaliza la Guerra Fría, ¿ya? Hay una hegemonía económica, política y militar de Estados Unidos, ¿no? Es el mundo unipolar. Se pasa de un mundo bipolar a un mundo unipolar, ¿ya? Y tercero, la ideología socialista, ¿no?, y sus derivados entran en crisis. Estamos hablando de los años 90. Se conoce este hecho como la crisis o el fin de los paradigmas. Bien, ahora tenemos el nuevo orden mundial, ¿ya? Bueno, ahí vemos las características, ¿ya? Uno es el fin de la tensión ideológica entre este y oeste. Al caer el socialismo soviético, ¿ya?, y al girar a una economía de mercado los chinos, que ya no son un país socialista, sino es un país capitalista, entonces el mundo pues entra hacia un nuevo orden mundial, ¿ya? Entonces, tras la caída, bueno, de la Unión Soviética, ¿no?, se produce un repliegue de los grupos de izquierda y se produce la inserción o la incorporación de una economía de globalización, ¿no?, así se le conoce, que es una economía de mercado, liberal y de hegemonía norteamericana, ¿ya? Entonces, todo se unifica bajo un sistema económico, político, ¿no?, tecnológico, ¿ya?, que organiza la explotación de los recursos naturales y los recursos humanos a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es lo que significa el nuevo orden mundial, ¿ya? Una integración, obviamente, bajo el dominio y el control de las potencias tecnológicas más avanzadas, ¿no? Porque los países atrasados van a consumir y tienen que consumir, están forzados a consumir estas tecnologías, ¿no? Obviamente para poder integrarse al nuevo orden global, ¿no? Entonces, se fortalece la globalización económica, ¿ya? Es una economía
dirigida por Estados Unidos, ¿no? El eje Japón-China y la Unión Europea. Los grandes sistemas de comercio internacional tecnológico son dirigidos por estos países, ¿no? En general, Estados Unidos, China y Japón, ¿no? Que es su socio comercial, y la Unión Europea. Bueno, entonces es una guerra comercial. Dos, ideológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparece la llamada diplomacia verde, ¿no? Es decir, una promoción de toma de conciencia sobre el deterioro del medio ambiente y sobre todo por la destrucción de la, bueno, de lo que pasó pues en Chernobyl, ¿no? En el año 86. ¿Ya? Entonces ese es un problema, ¿no? Donde se busca crear conciencia para recuperar recursos naturales y hacer ciudades ecoamigables, ¿no? Apoyadas en modelos de ciudades inteligentes, ¿no? Es decir, cultivar árboles, en fin, ¿ya? Esto en el ámbito de lo ideológico, ¿no? Como se estaba señalando, ¿ya? Y en lo cultural, la cibercultura, ¿no? Eso es algo que nosotros conocemos, es decir, todos están obligados a incorporarse a las tecnologías de la información, ¿no? Estamos hablando de la aldea global, la cibercultura, del conocimiento. Hoy mismo estamos haciendo cibercultura con esta clase digital, ¿no? Antes de la pandemia yo iba a la pre, en la San Marcos, y bueno, ahí dictaba, ¿no? Pero ahora con esta plataforma digital, miren, esto se puede reproducir a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que yo digo, se puede grabar y, bueno, difundir vía YouTube o Internet, en fin, a nivel global, y puede escuchar clases también a nivel global de cualquier país, ¿no? Entonces, esto es lo que en el ámbito cultural se ha producido, ¿no? Hay una aldea global, las fronteras lingüísticas son una limitación, pero con los traductores ahora ya es posible toda esta interacción, bueno, mundial. Bueno, esto respecto al nuevo orden mundial, y ahora veamos en este contexto la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, la primera guerra del Golfo Pérsico se produce en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? No hay país que se oponga, y Estados Unidos, ¿ya? Y tenemos antecedentes de esta guerra, ¿no? Tenemos la Revolución Islámica iraní, que estableció un gobierno conservador y anti-norteamericano, ¿ya? Dirigida por Ayatollah Khomeini, que era un líder religioso. Irán entró en guerra con Irak, que en esa época era un gobierno aliado de los Estados Unidos, ¿ya? Y justamente aquí Saddam Hussein entra en guerra con Irán, ¿no? Hay una paz finalmente, ¿ya?, entre ambos países, pero fue una paz muy dura, ¿no? Por la cantidad de pérdidas que se produjeron. Bueno, entonces estos son los antecedentes, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de la guerra del Golfo Pérsico? Uno, el control sobre los precios del petróleo, ¿ya? Entonces, obviamente, esto perjudicaba a los países que producían petróleo, ¿no? Como Irak, Kuwait, en fin, y otros más, ¿ya? Y bueno, también otra causa es la hegemonía, ¿no? Sobre la región del Medio Oriente. ¿Qué país debe tener la hegemonía? Bueno, o Estados Unidos o los propios países tener la suya propia. Bueno, entonces ante ese dilema, ¿ya? Irak invade Kuwait, ¿no? El 12 de agosto de 1990, pensando que puede mantener una ocupación militar. Sin embargo, como Kuwait, que es un emirato y socio estratégico en la región de Estados Unidos, bueno, se produce la guerra del Golfo Pérsico. Primero, las Naciones Unidas demandó que Irak se retire, ¿no? De la zona. Y esto debido a que Kuwait controla pues el 15% de la reserva mundial, ¿no? Conjuntamente con Irak, ¿ya? Y bueno, además que Estados Unidos no quería perder presencia en la zona, ¿no? Quería más bien expandirse en la región para controlar estos recursos energéticos. Por eso que esta guerra del Golfo también se le conoce como las guerras del petróleo, ¿ya? Finalmente se produce una alianza internacional, más de 30 países, 36 exactamente, son dirigidos por Estados Unidos, que invaden el país, ¿no? Así que Irak va a ser derrotado, ¿ya? Y va a ser obligado a someterse a bueno, a una destrucción de sus armas de destrucción masiva, ¿no? Y además a un embargo económico, ¿no? Fruto de ello, ya finalmente también Estados Unidos se va a quedar pues en la región, ¿no? Entonces es una presencia norteamericana, ¿ya?, en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente.
En el año 2004, bueno, ya esto para ya ir cerrando, tenemos la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Cuando Estados Unidos ya invade directamente Irak y bueno, el país sigue ocupado a la fecha, ¿no? Pero eso para el 2004. Y el 2001 se produce el famoso atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Que fue un ataque terrorista por parte de los grupos afganos, ¿no? Del partido de Osama Bin Laden, ¿no? De este personaje, ¿no? En fin, que, bueno, lanza unos aviones contra las torres de New York, las Torres Gemelas, y bueno, que provocó también la invasión de ese país. Finalmente tenemos el despertar de Asia, China, el gigante en ascenso. ¿Ya? Entonces recuerden a China, ¿no? Que tuvo su revolución, ¿ya? Decíamos que muere Mao Zedong, asumió el gobierno Deng Xiaoping, y con Deng Xiaoping hasta la fecha se ha aplicado en China una economía mixta, ¿no? De mercado y controlista, es decir, estatista, dirigida por el Partido Comunista Chino, ¿ya? Primero tenemos algunas características, ¿no? De este proceso. ¿Ya? Para poder lograr sus cometidos de la nueva ruta de la seda, China entra en alianza estratégica con Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. A esta alianza se le conoce como BRICS. ¿Ya? Las siglas lo dicen: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es el nuevo bloque comercial que se convierte en una alternativa, ¿ya? A los mercados occidentales, ¿no? Así que establece estas alianzas, ¿ya? Y va a extender su influencia en la región, ¿no? No solamente en Asia, con la India, con Vietnam, sino en toda América Latina, ¿no? Recuerden que América Latina siempre ha sido el espacio, por nuestra cercanía geográfica, de control o dominio de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China, ¿no? Y los chinos tienen bastantes inversiones en Perú, y también Perú ha viajado a China, ¿no? Tiene bastantes ahí también negocios, ¿no? Inversiones en China. ¿Ya? Esa es una realidad, ¿no? Hoy día en el Perú, entre Perú y China. ¿Ya? Y bueno, y también es un modelo de inversión, decíamos, mixta, ¿no? ¿Ya? En lo económico, porque debido a la globalización, pues China permite la actividad privada nacional y la actividad económica extranjera, ya que ha aperturado sus mercados, ¿ya? Y al producir en grandes cantidades, recuerden que China pues nace, supera la producción china. China produce un vestido a 2 soles, ¿no? O sea, ¿quién puede competir con ese precio? Entonces, pues, esto ha hecho que el país crezca, ¿no? Y tiene 1.400 millones de habitantes, ¿no? Es el 18% y más de la población mundial, ¿ya? Entonces, su consumo es enorme, ¿no? Y la clase media, obviamente, en China ha crecido, ¿no? Y bueno, es un país cosmopolita, pero también con grandes aspectos, digamos, de control que ellos mantienen sobre sus propios países, ¿no? Bueno, así terminamos, ¿ya? Esta es la línea de tiempo y estas son las claves de la semana, ¿ya? Entonces, ya terminando, ¿no? China, decíamos, se convierte en la segunda economía mundial, quizá la primera. Bueno, actualmente su presidente es Xi Jinping, ¿no? Bueno, ahí terminamos. Si hay preguntas me la dicen, aprovechando todos este minutito, y acá tenemos ya las claves de la semana. ¿Ya? Están allí señaladas, pero también le pongo en el chat, ¿no? En caso alguno no pueda ver la imagen. Y eso sería todo. Bueno, entonces, hasta luego. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho. Bye, bye.
chicos? Buenas. El maestro Óscar Avilés. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Un momentito, 22. Todo el respeto del mundo. Bien, entonces estamos por acá, estoy compartiendo pantalla y estamos acá. Ok, bien, continuando con el desarrollo de nuestro curso, vamos a ver ahora lo que es análisis combinatorio. Pasó 17 semanas, nos quedan 2 semanas de trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta semana? A ver, chicos. Nosotros en la clase anterior trabajamos lo que es la estadística. En estadística vimos algunas medidas de tendencia central, medidas de posición, 3 puntos importantes. Medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. La medida de tendencia central habíamos dicho que es un valor que representa a ese conjunto de datos obtenidos de una muestra, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población, porque si yo quiero hacer un estudio de mercado, por ejemplo, no voy a entrevistar a todos, sino selecciono una muestra, y a partir de esta muestra, yo voy a hacer inferencias con la población. La estadística está dividida en 2 partes. Hay una estadística que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva solamente me describe cómo son mis datos, cuál es el dato más representativo, qué tan dispersos están mis datos con respecto al promedio, si están muy juntos, si están muy alejados, si son, por ejemplo, muchos los que compran este producto, son pocos en promedio, cuántos compran, etc. Muy bien, pero la inferencia lo que busca es, a partir de la muestra, vamos a ver con qué grado de precisión yo puedo decir que este resultado también lo puedo aplicar a la población, con un más menos de tolerancia. Y esto es la estadística inferencial. Para eso, ¿no? la estadística utiliza lo que es la teoría de probabilidades, que va a ser un tema que vamos a ver la siguiente clase. Y para ver probabilidades, yo tengo que estudiar el análisis combinatorio, porque para la probabilidad de un suceso es el cociente entre el número de elementos del suceso sobre el espacio muestral. Entonces yo debo saber cómo son los elementos del espacio muestral, definir espacio muestral, y cuál es la cantidad de elementos de un suceso. Entonces, siguiendo esta ruta, vamos a ver entonces lo que es el análisis combinatorio. Vamos a ver a qué se refiere el análisis combinatorio. Vamos a estudiar en esta semana los 2 principios fundamentales, que son el principio de la adición y el principio de la multiplicación. Luego definiremos qué es una combinación y veremos la diferencia en lo que es ordenar y seleccionar. Los enunciados en esta parte de las preguntas de la universidad son bastante extensos y de ahí yo debo saber qué es lo que me está preguntando. Si me está preguntando que yo ordeno o que yo selecciono. Entonces debo diferenciar esto para poder aplicar teoría de variaciones, permutaciones o combinaciones, dependiendo del enunciado. Entonces yo podré decir, no, acá me piden ordenar. ¿Voy a ordenar todos los elementos o parte de los elementos? No, está seleccionando, entonces utilizo combinación.
Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta semana número 17. El marco teórico es un poquito extenso, pero si no entiendo el marco teórico sí voy a tener complicaciones. Entonces acá nos vamos a detener un poco y vamos a buscar que esto quede completamente claro. Si esto no queda claro, entonces es difícil para poder resolver los ejercicios. Y como digo, los ejercicios los que buscan es saber si usted domina el marco teórico, entiende el concepto. Comenzaremos con nuestro principio, que es el principio, comenzaremos con principios, ¿no? Comenzaremos con el principio de la adición. ¿Qué me dice el principio de la adición? Me dice lo siguiente, ¿no? Si un suceso A se puede realizar de M maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de N maneras diferentes, por ejemplo, un suceso viene a ser un subconjunto de un espacio muestral, de una prueba aleatoria. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son cara y sellos. El suceso de lanzar una moneda me da este resultado. El suceso de lanzar un dado. ¿Cuántos resultados puedo tener? 1, 2, hasta 6. ¿No? Esos son sucesos, dice. Y ambos sucesos pueden ocurrir a la vez, entonces el suceso A o B se puede realizar de M más N de diferentes maneras, ¿no? Bien, entonces el suceso de lanzar una moneda y el suceso de lanzar un dado. Entonces, ¿de cuántas maneras o cuántos resultados yo puedo obtener de lanzar una moneda y de lanzar un dado? Entonces usted dirá, bueno, de lanzar una moneda, cara, puede salirme cara y puede salirme el 1, o puede salirme cara y puede salirme 2, o puede salirme cara o puede salirme 6, o pues podría salirme sello y podría salirme 1, o sello y 2, o sello y 6. En total, ¿cuántas formas tiene? 2. Y ve cuántas formas tiene. Acá no, esto es el espacio, muestra 6, ahí sería un producto, ¿no? Porque estoy lanzando los dos. Entonces, los sucesos se pueden realizar a la vez. Ojo, los sucesos, acá hay un error que he cometido, ¿no? En este caso es el principio de la multiplicación porque los sucesos se van a hacer a la vez. Yo puedo lanzar, disculpe la garganta, yo puedo lanzar a la vez una moneda y un dado. El principio de la adición me dice que los sucesos no pueden, mire, acá, ambos sucesos, otro color, no pueden ocurrir a la vez. Estos sí podrían ocurrir a la vez. Entonces acá no puedo aplicar este ejercicio. Entonces vamos a marcar eso y qué bueno para que ustedes observen la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces yo sí puedo lanzar una moneda y un dado a la vez, pero en este caso estos sucesos A y B no pueden ocurrir a la vez. Acá hay un ejemplo que me puede permitir identificar cuándo dos sucesos no pueden ocurrir a la vez. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden cruzar un río? Ahí está un río. Vamos a cruzar este río. De una orilla a la otra. Lo vamos a hacer de una orilla a la otra. Si se cuenta con dos botes, bote 1 y bote 2, distintos, y 3 canoas distintas, canoa 1, canoa 2, canoa 3. Ahora bien, cuando yo me traslado en un bote, si yo elijo irme en el bote, ¿no? Entonces usted ya no puede ir en la canoa, usted no puede dividirse. O sea, no puede suceder que usted viaje en bote y en canoa a la vez. Usted debe elegir solo, uno. A eso se refiere cuando me dicen que los sucesos no pueden ocurrir a la vez. ¿No? No pueden ocurrir a la vez. Entonces vamos a borrar todo. Entonces tendríamos, ¿de cuántas formas puedo irme en bote? De 2 formas. ¿Y de cuántas formas se puede viajar en canoa? De 3 formas. Entonces, ¿de cuántas formas usted puede cruzar ese río? Podría cruzarse 2 formas
con el bote y 3 formas con la canoa, en total 5 formas. Y ahí está el principio de la adición, solo se suma, ¿no? Solo se suma. Bien. Ahora, veamos el otro principio. Entonces acá lo que debo tener claro es que los sucesos no pueden ocurrir a la vez. Veamos el principio de la multiplicación. ¿Qué dice este principio de la multiplicación? Dice, si un suceso A, vamos a marcar esto, se puede realizar de m maneras diferentes y un suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, entonces el suceso A y, ahí está el conectivo de la conjunción, se pueden realizar simultáneamente. Estos no pueden ocurrir a la vez, estos sí. Entonces, el suceso A y B se puede realizar simultáneamente m por n maneras diferentes. En el ejemplo anterior yo había colocado el lanzar, el suceso A, lanzar una moneda. Tenía 2 formas de lanzarse y resultados. El suceso B era lanzar un dado. Los resultados eran 6. Entonces, si usted lanza una moneda y un dado, ahí está, se puede realizar simultáneamente. Entonces, el número de formas sería 2 por 6 y esto sí sería 12. Ahí aplico el principio de la multiplicación porque los sucesos se hacen o se desarrollan simultáneamente. En este caso, vamos a un ejemplo. Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones distintos y 3 camisas distintas? Entonces, yo tengo acá, vamos a hacer para... Vamos a poner acá con 2 pantalones. Entonces vamos a poner pantalón 1, pantalón 2. Y camisa 1, 2, 3 camisas. Camisa 1, camisa 2, camisa 3. Entonces ahí podría poner pantalón 1, camisa 1, pantalón 1, camisa 2, pantalón 1 y camisa 3. Esto sí se tiene que hacer simultáneamente porque si usted se va a vestir, tiene que tener esas 2 prendas. Entonces, esto se hace de forma simultánea, ¿no? En total, usted observa que hay 6 formas de vestirse. Entonces, vamos a borrar eso. Y entonces acá al principio de la multiplicación, pantalones 2, camisas 3, principio de la multiplicación, 3 por 2, eso me daría 6. Entonces tiene 6 formas de que pueda suceder este suceso. Muy bien. Veamos ahora lo que son variaciones. Un momentito, mantener descartado. Vamos a ver lo que son. Vamos a borrar. He puesto esto acá. Vamos a borrar esto. Entonces, ya tenemos los 2 principios. Definamos lo que es una variación. Una variación, ponen ahí entre paréntesis, importa el orden. Hay que entender claro el concepto. Dice, me están poniendo entre paréntesis eso para que usted recuerde que cuando yo uso variación debe tener prioridad el orden. ¿Qué es una variación? Dice, son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, tomando en cuenta el orden de estos dentro de cada arreglo. Me insiste eso, ¿no? Entonces son arreglos que yo voy a hacer con parte o con todos los elementos de un conjunto, teniendo en cuenta el orden, ¿no? Entonces supongamos que usted tiene, vamos a suponer que estos es el conjunto ABC, donde A y B, C son personas, imagínate, Alberto, Beto y Carlos. Pongo minúscula porque los elementos del conjunto siempre van en minúscula. Bien,
Por ejemplo, usted le dice a él, bueno, de acá usted va a seleccionar 2, ¿no? Y a uno le va a invitar usted a Miami y a otro le va a invitar a Chiclayo. Hay una diferencia acá, ¿no? Entonces usted dice, bueno, a Alberto lo mando a Miami y a Beto lo mando a Chiclayo. Esa es una forma. Esta es una forma de ordenar. Pero puede decir, no, digo, a Beto lo mando a Miami y a Alberto lo mando a Chiclayo. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí hay diferencia. El orden acá es muy importante. Entonces, ¿de cuántas formas podría yo elegir a 2 para este obsequio de mandarlos a Miami, Chiclayo? Entonces sería AB, BA, CA, AC, BC y CB. En total tendría 6 formas de este conjunto que tiene 3, seleccionar y ordenar 2. Esto es una variación de 3 elementos donde estoy considerando 2, ¿no? Y eso me da como resultado 6. Borramos todo y entonces tendríamos lo siguiente. ¿Qué es una variación simple? Cuando los elementos del conjunto todos son diferentes. En nuestro caso, el conjunto eran personas, Alberto, Beto y Carlos, ¿no? Y estoy tomando 2, acá tengo que el conjunto tiene 3 elementos y yo estoy tomando solamente 2. Recuerden que me dio 6. La fórmula para hallar esto es variación de n elementos, de 3 elementos, tomar 2. Y eso es arriba el factorial de 3, en el denominador la diferencia. Pero la diferencia es 1. Arriba me daría 3 factoriales 6. 1 factorial es 1 y 6 entre 1 me da 6, que es lo que nosotros habíamos determinado hace unos instantes. Veamos ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? Entonces, lo que voy a hacer es ordenar, ¿sí o no? Voy a arreglar, voy a ordenar estos 3 amigos y van a ir variando en estos 4 asientos. Tengo 4 asientos. Entonces, eso sería una variación, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuántos elementos dispongo? Dispongo de 4 asientos. ¿Y quiénes se van a ordenar ahí? 3 personas, ¿no? Entonces sería variación de 4 en 3. Esto es igual a 4 factorial, abajo 4 menos 3 me va a dar 1. 1 factorial es 1, 4 factorial es 1 por 2, por 3, por 4. Ese producto me da 24. Otra forma de hallar este resultado es utilizando el principio de la multiplicación. En ese principio, ahí están los amigos, Alberto, supongamos Beto y Carlos, ¿no? Estos 3 los vamos a ubicar en asientos, y ahí están los asientos. Vamos a suponer que ellos ingresan y ven los 4 asientos. Entonces él dice, como Carlos ve los 4 asientos, y él tiene para elegir entre estos 4 asientos. Cualquiera él decide y dice, bueno, yo voy a elegir este asiento. Pero puede elegir entre 4. Entonces, esto de acá tiene 4 formas diferentes de seleccionar. Una vez que él se sintió, por ejemplo, supongamos que ya Alberto está acá. Entonces, ahora viene Carlos, Beto, disculpe, y él se va a ubicar en los 3 que queda. Entonces, él decide cuál de ellos 3. Él decide, supongamos que decide acá, pero él tuvo para seleccionar 3 lugares, ¿no? Y por último viene Carlos y dice, o me siento acá o me siento acá. Él decide entre estos 2. Entonces, las posibilidades para Carlos es de 2. Entonces, como eso se hace simultáneamente porque los 3 van a sentarse, principio de la multiplicación, multiplicamos todos ello, que sería 4 por 3 por 2, y eso me da lo mismo, me da 24. Esto es otra forma de ordenar estos 3 amigos en estos 4 asientos. Muy bien. El mismo me da la misma solución, ¿no? Ahora,
Veamos, en el caso anterior, nosotros habíamos puesto que, vamos a poner acá, que los elementos eran diferentes. Acá los 400 eran diferentes, ¿no? Pero yo también puedo ordenar elementos que se repiten. Cuando yo digo tengo n elementos diferentes, se ordenan tomados de K en K con repetición. N elementos, los elementos son diferentes, pero estoy formando grupos de K en K, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2, 3, 4 elementos. 3 elementos. Acá hay 3 elementos. Estos son diferentes, 2, 3, 4, pero los agrupo de K en K. ¿Qué significa? Voy a formar grupos de 6. Ah, pero grupos de 6, pero si tienes solamente 3. Ah, no, voy a formar números de 6 cifras. Entonces habrá algunos que se repiten. 2, 3, 3 y 3. Este es un número. No, acá hay 2, 4 y 4. Este es un número que tiene 6 cifras. 2, 4, 6. Pero estoy utilizando solamente 3 diferentes y estoy formando grupos de 6 y por tanto tiene que haber repeticiones. Estoy ordenando. ¿Acá interesa el orden? Sí, porque miren, si yo pongo 2 acá y el 3 lo pongo acá y este 2 lo cambié y acá 4, 3, 3. Estoy utilizando los mismos elementos. ¿Qué está pasando? El orden. Estoy cambiando de orden. Nada más. Y este de acá es diferente de este. El orden importa, sí, porque esto de acá representa 223.000, mientras esto representa 232.000, ¿no? Ahí interesa el orden. Vamos a borrar todo. Entonces, cuando se repite, eso es una variación con repetición. Una variación con repetición de n objetos diferentes tomados de k en k es igual a n elevado a la k. Por ejemplo, dice, con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar? Acá solamente tengo 3 y yo voy a formar 4 cifras. Entonces, uno de ellos se tiene que repetir. Entonces, es una variación con repetición de 3 elementos. Voy a formar grupos de 4. Y esto sería 3 a la cuarta y esto es igual a, según esta fórmula, eso es igual a 81. Esta es una forma y la otra forma sería lo siguiente. Como voy a formar grupos de números de 4 cifras, ahí está. Voy a tener unidad, decena, centena, unidad de millón. Entonces ahí voy a ubicar. Entonces yo digo, viene este número y digo 5, ¿no? Entonces esta casilla lo podría poner 5, podría poner 7 o podría poner 9. Este tiene 3 posibles valores que pueden ser ubicados acá. Pero acá también podría poner 5, también podría poner 7 y 9. Y entonces este 5 podría ser el número 55 o 57 o 50 y acá, disculpe, 9, ¿no? Voy a poner mejor esto de acá, ¿no? Acá podría poner 5, 7 y 9. Pero acá también podría poner 5, 7 y 9. Y entonces podría ser acá 55, 57 o 59. O también podría ser 75, 77 o 79. O podría ser 95, 97 o 99. Y lo mismo acá, puedo poner 5, 7 y 9, ¿no? Y nuevamente lo mismo, hacer todas las combinaciones. Y acá también puedo poner 5, 7 y 9. Entonces las posibilidades acá, 3. 3, 3, 3. Principio de la multiplicación. Como los sucesos se hacen simultáneamente, esto sería 3 por 3 por 3 por 3. Multiplicamos me daría 81, ¿no? Que es lo mismo que habíamos indicado. Entonces ahí estamos viendo, yo tengo que ordenar, pero debo indicar que acá hay algunos que se están repitiendo, ¿no? Entonces, cuando no se repite, entonces yo utilizo variación simple. Cuando se repite, yo utilizo variación con repetición. Bien. Veamos ahora permutaciones.
¿Qué son permutaciones? Dice, se denominan permutaciones de n objetos a cada una de las variaciones de los n objetos distintos. Permutación simple. Fíjese. Acá. A los n objetos, dice, se denomina permutación de n objetos a cada una de las variaciones de los n objetos distintos. ¿Qué significa? Que de un conjunto que yo tome, si este conjunto tiene n elementos, lo que voy a hacer es ordenar todos, no solamente parte de ellos, sino todos, ¿no? Hay permutaciones simples, o sea, todos son diferentes. Se da cuando los elementos considerados son todos distintos y se van a ordenar. El número de permutaciones de n objetos distintos se denota así, P sub n. Y es igual a esto. Como es una ordenación, es una variación de n objetos tomados de n en n. Según la definición, esto sería n factorial sobre la diferencia en factorial. Pero la diferencia me va a dar 0 factorial. Entonces esto me daría n factorial entre 1 y esto de acá es simplemente n factorial. Bien, vamos a ver un ejemplo. Me dicen, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si se deben sentar en forma intercalada? ¿No? Entonces tengo 3 mujeres y 2 varones. Entonces colocamos ahí están las 3 mujeres en las esquinas y los hombres. Bien, entonces digo, primero que voy a hacer, ordenar las mujeres. Pero estas mujeres son 3 mujeres y son 3 asientos. Entonces tengo n objetos y voy a hacer los n objetos son diferentes y los voy a ordenar. Ordeno las mujeres porque ellas tienen que estar de esta forma, los 2 en la esquina y 1 en el centro, para que estén intercaladas. Entonces sería permutación de 3 elementos. Una vez que yo ordené las mujeres, entonces supongamos que ya tengo ahí las mujeres sentadas, teniendo sus posiciones, ahora voy a ordenar a los hombres. Entonces se puede poner acá el moreno y acá el blanco o lo puedo intercalar. Como son 2 y tengo 2 asientos, estoy tomando todos los elementos del conjunto, es nuevamente permutación y ahora van ahí los varones. Tengo de 2 elementos. Como esto de ir a sentarse se hace simultáneamente, todos van a sentarse, entonces principio de la multiplicación, multiplicamos, borramos todo y tenemos el número de maneras sería permutación de 3 por permutación de 2. Esto es igual a 3 factorial por 2 factorial. 3 factorial es 6, 2 factorial es 2, 6 por 2 me daría 12. Muy bien. Vamos a ver ahora permutación circular. Dice, el total de permutaciones circulares diferentes que pueden formarse con n objetos distintos, formando una circunferencia u otra forma cerrada es. Acá, en este caso, voy a ordenar todos los elementos, por lo tanto es una permutación, solo que ahora se va a formar una circunferencia. En una permutación circular de n elementos, esta forma de hallar, o la forma de hallar estas ordenaciones es igual a la cantidad de elementos menos 1 factorial. Cuando usted se sienta en una mesa circular, no está mirando al que está frente, sino toma en cuenta quién está al costado de usted, a la derecha o a la izquierda. Supongamos que se sientan Luis, Héctor y Javier en una mesa circular. Entonces usted dice, a la derecha está Luis está Javier y a la izquierda está Héctor. Otra forma de ordenarlo sería, acá pongo a Héctor y acá pongo ahí está Luis, ¿qué he puesto? Luis, Héctor y Javier, y acá Javier. No, estoy poniendo lo mismo, disculpe. Cambio. Acá pongo a Héctor y acá a Javier. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo una ordenación y acá tengo otro. Alguien me dirá, no, profesora, pero ¿qué pasa si usted acá arriba pone a Héctor
y acá pone a Luis y acá pone a Javier, supongamos. Entonces usted me pregunta, yo está Luis, a su derecha está Javier, pero a la derecha este sería igual que esto entonces. Esta forma y esto sería igual. Entonces cuando yo tengo una permutación circular de 3 elementos, esto simplemente es 3 menos 1 es 2 factorial y 2 factorial es igual a 2. Solamente existen 2 formas, no hay más, ¿no? Porque en una permutación circular yo solamente observo el que está a la derecha y a la izquierda, nada más. Por ejemplo, le dice, ¿de cuántas maneras diferentes Ana, Beto, Daniel con sus padres, Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? Entonces, yo tengo lo siguiente acá. Está ahí la familia de Juan y Luisa, están Ana, Beto y Daniel, sus hijos, y Juan y Luisa se están sentando juntos. ¿Cómo se van a sentar alrededor de una mesa circular? Pero la condición es que los padres siempre se estén juntos. Quiere decir que ellos están acá, así, no se pueden separar. Entonces, como yo tengo que contar los n objetos, que todos son diferentes, esto lo hago como si fuera uno solo. Y ahí cuento, acá hay otro objeto, acá hay otro y otro. Entonces, esto sería una permutación circular, pero de 4 objetos, porque ellos deben estar juntos. Si los muevo de posición, también deben ir juntos. Pero acá debo observar lo siguiente. Ahí está primero la mamá y luego el papá. Pero podría ser que entre ellos también cambien. Podría ser el papá y luego la mamá. Y entonces voy a tener 2 casos. Entonces acá, como ellos también se van a ordenar, también es una permutación de 2. Y como esto se hace simultáneamente, principio de la multiplicación. Borramos esto y entonces esto acá tengo un elemento, 2, 3, 4, permutación circular de 4 y por permutación de 2 porque papá y mamá pueden cambiar. Permutación circular de 4 es 3 factorial, permutación de 2 es 2 factorial, 16 por 2 y eso me daría 12. 12 maneras diferentes en las cuales se pueden ordenar Ana, Beto, Daniel con sus padres de forma que ellos siempre se encuentren juntos. Bien, las permutaciones con repeticiones, ¿no? En las permutaciones con repeticiones se da el caso de que ese número de permutaciones dice de n objetos, de los cuales n1 son iguales entre sí, n2 son iguales entre sí y n sub k son iguales entre sí, está dado por esta expresión, ¿no? Permutación de n objetos donde hay n1, n2, nk que se repite. O sea, yo voy a tomar los objetos y los voy a ordenar, pero si algunos de ellos son iguales, no hago la diferencia entre otros, ¿no? Entonces, esto se determina de esta manera. Dice n factorial y abajo, en factorial los elementos que se están repitiendo. ¿No? Por ejemplo, si usted va a ordenar estos elementos, A, B, C, lo va a ordenar y entonces tiene A, B, C una forma, ACB otra forma, BAC una forma de ordenar, BCA otra, CAB y CBA. Pero ¿qué pasa si A y B son iguales? Supongamos que estos son iguales, entonces donde aparece B lo cambio, ahí, y voy a poner AC. Y entonces tendríamos, acá C se está repitiendo, ¿no? C, C, acá tendría C, C, por acá C, C. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que yo observo que esto de acá y esto se está repitiendo, no lo voy a contar 2 veces. Lo mismo sucede con ¿quién? Esto de acá y estos son iguales, entonces yo esto ya no lo considero y estos dos también son iguales, entonces ¿cuántos me quedan? Me quedan solamente 3 porque los otros se están repitiendo. Entonces es una permutación de 3 elementos donde hay 2 que se repiten. Entonces eso sería arriba 3 factorial y abajo 2 factorial, ¿no? Y eso sería 3 factoriales 6, 2 factoriales 2, 6 entre 2 me da 3 y ahí están los 3 elementos, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo funciona esta fórmula. Un ejemplo.
Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 6 canicas rojas, 2 azules y una verde? ¿Cuántas canicas tengo? 3 más 2 más 1. Entonces sería una permutación de ¿cuántos elementos? De 6 elementos. 3, 4, 5, 6. Y entonces, pero hay 3 canicas que se repiten, que son rojas, y también hay 2 azules. Entonces esto sería igual a 6 factorial y abajo sería 3 factorial por 2 factorial. Eso me dice, ¿no? Vamos a borrar todo y acá estaría, ¿no? Permutación de 6, donde hay 3 canicas rojas que se repiten, 2 azules. Aplicando la fórmula, esto me daría 60 formas de ordenar estos elementos. Bien, vamos ahora a combinaciones. Mantener, descartar. Bien, vemos por acá las definición que dimos de variaciones, ¿no? Dice, las variaciones son los diferentes arreglos u ordenaciones, ¿no? Son los diferentes arreglos u ordenaciones, ¿no? Que se pueden formar con una parte o con todos los elementos. Vamos acá a las combinaciones de permutación, veamos las combinaciones. En las combinaciones dice, una combinación es una selección. Acá yo no estoy ordenando, lo que yo estoy haciendo es seleccionando. Estamos seleccionando un grupo de elementos, ¿no? Que se pueden formar con parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto. Sin, miren, acá me dice, disculpen que no veo esto, no veo el rojo, sí lo voy a ver, ya. Sin tomar en cuenta el orden de estos dentro de cada grupo. En este caso, yo selecciono. Supongamos que yo tengo acá Abel, Beto y Carlos, ¿no? Voy a seleccionar 2. Entonces digo, bueno, Abel y Carlos, y diría, no, ahí estaría diciendo A y B. Dará lo mismo decir B ya. Es como cuando a ustedes le dicen, le preguntan a ustedes, termina la pre y alguien les pregunta, ¿quiénes del aula ingresaron? Entonces alguien dirá, bueno, ingresó Carlos y Luis. ¿Dará lo mismo decir Luis y Carlos? Es lo mismo, ¿no? La pregunta es quiénes ingresaron. No le están preguntando qué orden de mérito. Si a ustedes le pide, le dice, ya, usted ya sabe quiénes ingresaron. Ingresaron Luis y Carlos. Eso es responder simplemente quiénes ingresaron. Pero si les preguntan qué lugares ocuparon, ahí es otra forma, porque ahí sí hay orden. Ahí están pidiendo posiciones. Entonces yo cuando tengo una pregunta debo identificar claro eso. Entonces, en las combinaciones no interesa el orden, solamente selecciona, ¿no? Entonces hay una selección. Entonces ya no estaría considerando esto, solamente AB, AC y BC. Estas son las selecciones que yo puedo realizar donde de ese conjunto de 3 selecciono 2. Bien, entonces, ¿qué es una combinación simple? Dice, consideremos en elementos diferentes que se agrupan de K en K. El número de grupos diferentes con K elementos distintos se denota así, combinaciones de n en K, viene dada por esta fórmula. Combinación de n en K es n factorial entre K factorial por la diferencia en factorial. Por ejemplo, yo tenía 3 elementos de los cuales seleccioné 2, ¿no? Y eso será igual a 3 factorial. Acá tendríamos 2 factorial. Y la diferencia me dará 1. Entonces arriba voy a tener 6 y abajo tendría 2. Y esto me da 3. Simplemente 3. Entonces borramos todo. Y entonces tenemos un ejemplo. Dice, a una reunión asisten 4 mujeres y 6 varones.
Con ello se desea formar una junta directiva de 5 personas, donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se pueden formar la junta directiva? ¿No? Entonces asistieron 4 mujeres y 6 varones. ¿De cuántas se forman? Donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se pueden formar la junta directiva? Observen que acá yo voy a formar una junta directiva, por lo tanto yo voy a seleccionar. En este caso tengo 4 mujeres, ¿no? Vamos a poner 4 mujeres y 6 varones, ¿no? Pero voy a formar esta junta con 5 personas, pero que me pone la condición, haya 3 mujeres y 2 varones. Entonces, de las mujeres, que son 4, yo selecciono 3. Voy a seleccionar, por eso utilizo combinaciones. Y de los varones, que son 6, selecciono 2. Como esta selección se hace simultáneamente, principio de la multiplicación. Esas serían las formas en las cuales yo puedo formar esta junta directiva con 5 personas. Sería combinaciones de 4 en 3 por combinaciones de 6 en 2. Y eso me dará 60 formas diferentes de seleccionar esta junta directiva. Propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Como ve, fíjense ustedes, si yo tengo combinaciones de n en k, eso es igual a n factorial sobre k factorial por la diferencia en factorial. Si tengo que aplicar la fórmula a cada uno, eso sería complicado, entonces debo recordar siempre estas propiedades. Combinación de n en 0, ¿a qué es igual? Es igual al n factorial sobre 0 factorial, la diferencia me da n factorial. 0 factorial es 1, se va n factorial con n factorial y me queda 1, ¿no? O cuando tengo combinación de n en n, esto es igual a n factorial, abajo n factorial y la diferencia, y me daría lo mismo que el anterior. Por eso cuando yo tengo, siempre que yo tengo combinación, por ejemplo, de 10 en 0, es igual a combinaciones de 10 en 10. Y eso también es igual a 1, ¿no? Entonces, una propiedad de las combinaciones. Entonces, otro, me dice que la combinación de n en 1 es igual a n. Combinación de n en 1 es igual a n factorial sobre 1 factorial por la diferencia en factorial. Pero por propiedad de factorial es n factorial, lo escribo como n menos 1 factorial por n. Y en el denominador 1 factorial es 1, solamente me va a quedar n menos 1 factorial. Esto se va y me queda n. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, combinación de 7 en 1, esto simplemente es 7. ¿No? Borramos. Cuando las combinaciones, si yo quiero, por ejemplo, bajar el orden de estas combinaciones, me dicen que esto es combinación de n en n menos k. Por ejemplo, si yo tengo combinación de 10 en 4, entonces yo puedo decir también que esto es combinación de 10 en 6. La diferencia viene acá, ¿no? Eso también se demuestra con propiedades. Con la definición, disculpen. Puedo sumar también combinaciones. Me dice que si usted tiene combinación, por ejemplo, de 7 en 4, más combinación de 7 en 5, arriba es el mismo valor, pero en la parte inferior va valores consecutivos. Entonces, esto sería combinaciones de 8, se le aumenta 1 al que está en la parte superior y se pone el mayor del que está en la parte inferior. Es combinación de 8 en 5. Vamos a borrar. La otra propiedad es para bajar también el orden. Y la última que está apareciendo ahí es una propiedad que tiene que ver con el desarrollo del binomio de Newton, que aparece, lo desarrolla usted en álgebra, ¿no? Si usted tiene A más B elevado a la n,
Eso recuerde que es sumatoria desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por a la n menos k por b a la potencia k. Es el binomio de Newton. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de poner a, usted pone 1? Entonces, y en vez de poner b, también 1. Entonces, ¿te parece a y b? Lo reemplazo por 1. Entonces, acá estaría 1, 1, 1 y 1. Entonces, esto que está acá me daría 2 elevado a la n. Y al lado derecho tendría sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Esto todo me va a dar 1. Por esto me quedaría solamente combinación de n en k. Y si desarrollo la sumatoria, comienzo con k igual a 0 hasta llegar a n, sería combinaciones de n en 0 más combinaciones de n en 1 hasta llegar a combinaciones de n en n. Entonces, acá tengo la propiedad, ¿no? Dice que 2 a la n también se puede escribir como esta suma, como combinación de n en 0 más combinación de n en 1 hasta combinación de n en n, ¿no? Esto está acá en la última propiedad. Bien, de las combinaciones también hay combinaciones con repeticiones, ¿no? Dice, el número de combinaciones de k objetos tomados de n objetos, de manera que 2, 3, k objetos pueden ser uno mismo y denotaremos por combinaciones con repeticiones de n en k, viene dado de la siguiente manera. Combinaciones con repeticiones de n en k es igual a combinaciones, se suman los extremos n y k y se resta 1. Y abajo sigue siendo el mismo k. Vamos a ver un ejemplo de estas combinaciones con repeticiones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán comprar 2 frutas de 5 diferentes tipos que se venden? ¿No? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ver acá. Entonces, como son 5 frutas diferentes, vamos a suponer que yo tenga las frutas. Son 5, fruta 1, fruta 2, fruta 3, fruta 4 y la fruta 5. Ahí están las 5 frutas. Usted va a comprar 2 frutas. Entonces digo, bueno, si voy a comprar 2 frutas, podría comprar la fruta 2 de la fruta 1. O podría comprar las 2, porque me dicen 2 frutas del tipo 2. Supongamos que esto fuera fresa, manzana, papaya, durazno y melocotón. Entonces usted dice, no, yo voy a comprar 2 fresas. No, mejor 2 manzanas, ¿no? O mejor y así, ¿no? Podría comprar 2 de la fruta 3, 2 de la fruta 4 o 2 de la fruta 5. ¿Cuántas formas tengo acá? Tengo 5 formas de comprar estas 2 frutas. Pero alguien me dirá, bueno, no, pero podría pensar que no, mejor yo compro la fruta 1, uno de la fruta 1 y otro de la fruta 2. O uno de la fruta 1 y la fruta 3. O la fruta 1 con la fruta 4. O la fruta 1 con la fruta 5. Entonces acá tengo 5 formas diferentes y acá yo tengo 4 formas diferentes de comprar 2 frutas. Pero alguien me dirá, pero también puedo haber comprado, el puntito, la fruta 2 con la fruta 3. Esto sería otra forma. O la fruta 2 con la fruta 4 o la fruta 2 con la fruta 5. Ahí tendría 3 formas. O de alguien dirá, bueno, mejor no, la fruta 3 con la fruta 4 o la fruta 3 con la fruta 5. Y ahí tendría 2 formas. O alguien dirá, no, elijo la fruta 4 y la fruta 5.
y acá solamente una forma. Entonces me pregunto, ¿cuántas formas tengo yo para seleccionar esto? Recuerde que estoy formando grupos de 2 en 2, de 3, estoy tomándolos, ¿no? Acá todos son de 2 en 2, ¿no? Entonces, acá, fíjese, una forma, acá 2, acá 3, 6, acá 4, 10, 15. 15 formas diferentes en las que yo podría comprar 2 frutas de este grupo de 5 frutas, ¿no? 15 formas. Si utilizamos la fórmula, vamos a borrar, entonces esto me daría, como se pueden comprar frutas repetidas, entonces sería combinaciones con repetición. De 5 frutas selecciono 2. La fórmula es combinaciones, abajo, arriba se suma 5 más 2 menos 1 y abajo siempre queda la forma de comprar, que es 2. Sería combinaciones de 6 en 2. Y combinaciones de 6 en 2 es igual a 15. Cuando yo tengo combinaciones de n en k, yo siempre puedo bajar esto y escribirlo así. Esto es combinación de n en k, combinación, acá baja 1 y acá también baja 1. Y así voy bajando el orden. Esta propiedad no aparece y pues es una propiedad de las combinaciones. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo combinaciones de 6 en 2. Utilizo la fórmula, ¿no? Utilizo esta propiedad y esto sería de 6 entre 2 combinaciones. Esto baja, sería 5 y esto también baja, sería 1. ¿No? Y esto sería igual a ¿cuánto? 6 entre 2 es 3. Pero combinaciones de n en 1, utilizo esta propiedad. Combinaciones de n en 1 es igual a n, entonces acá me quedaría 5. Y 3 por 5 me va a dar 15, ¿no? Que es el resultado acá que se está presentando. Entonces, en esta parte de combinaciones hay que recordar las propiedades para poder hacer los cálculos, porque de repente no me dan valores pequeños, me dan valores altos, ¿no? Entonces hay que aplicar, simplificar y eso me va a ayudar mucho, ¿no? Entonces ahí, con esto ya tenemos el material como suficiente como para poder desarrollar los ejercicios que no son difíciles, vuelvo a insistir, los ejercicios en el examen de la parte de teoría, la parte de estadística, teoría de combinaciones, probabilidades, no son complicados, son sencillos, solo que, como vuelvo a insistir, ahí lo que evalúan es qué tanto se conoce del tema, ¿no? Usted sabe distinguir entre una variación, una combinación con repetición, una variación sin repetición, con repetición, permutación circular, los principios de la multiplicación y la adición. Eso es lo que califica el examen de admisión. Entonces, mucho cuidado con este marco teórico, por favor, que no quede dudas y que se haya podido entender para ahora sí pasar a resolver los ejercicios de clase. Bien, vamos a descansar unos minutos porque ya son 11:55. Ahí la auxiliar me debe haber colocado el receso. No. En las permutaciones sí importa el orden. La permutación es una variación y las variaciones sí importa el orden. Las combinaciones, cuando seleccionas, no interesa el orden. Descansamos unos minutos.